No, no me expulsaron. Nunca hubo un anuncio de desasociación. Se quedaron con las ganas de hacerme otro comité judicial. No lo sé, igual y regrese algún día con los testigos de Jehová. ¿Qué tal, amigos de Pensamiento Libre? Hace algunos meses empecé a subir estos videos de los cuales hablaba de las anécdotas que viví dentro de la organización religiosa de los Testigos de Jehová. Es importante contar cómo fue mi salida y mi proceso de recuperación o de duelo después de que eres excluido o desterrado de tu comunidad religiosa. A los 7 años de edad me matricularon en la escuela del Ministerio Teocrático, que era un tipo escuela o formación para que las personas aprendieran a predicar o a abordar a las personas en la calle o cuando tocaban sus puertas. Seguí trabajando junto con mi familia en la predicación. Desde que tengo uso de razón, yo acompañaba siempre a mis familiares, a mis tíos, a mis tías, a hacer sus estudios bíblicos o a tocar las puertas. Como conté en mi primer video, mi abuelo fue el que inició con todo este tema de la religión. Mi abuelo supongo que era católico y a toda su familia le inculcó esta religión. Y de ahí, en el lugar donde vivíamos, de toda la familia se empezaron a agregar otros parientes y gente también que le empezaba a gustar a reunirse, y ahí hizo una congregación. Como antes no se hacían los salones dedicados, o por lo menos en mi comunidad, que era muy alejada, los salones dedicados eran estos salones grandes que tienen la misma fachada y que tienen el nombre. Antes se les ponía Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Nosotros no habíamos llegado hasta ese punto, por eso es que las reuniones se hacían en la casa de mi abuelo. En la casa de mi abuelo igual adecuaron un cuarto grande, una recámara grande, ahí pusieron sillas y mi abuelo era el principal cabecilla de la congregación. Posteriormente sus hijas y sus hijos eran los principales en el lugar donde vivía. Durante muchos años nos reunimos en esta casa de mi abuelo y llegaban personas de muchos lugares para conocernos, para visitarnos. En ese tiempo fue donde yo empecé a conocer y me empezaban a dar ganas, porque la gente que venía de fuera pues conocía a los precursores regulares y empezaban con las preguntas de cuáles son tus metas, tú qué quieres ser cuando seas grande. Y tú querías ser parte de esta organización. Se cambió ahí el tema de que en el lugar, en la casa de donde vivía mi abuelo, habían existido algún tipo de conductas que no eran propias para la organización religiosa. Una de mis tías andaba de noviera y los hermanos que vinieron de fuera consideraron que no era propio que el salón del reino de los testigos de Jehová siguiera en la casa de mi abuelo, porque mi abuelo le había permitido eso. Cambiaron los mandos y pasaron ahora el lugar de reunión para la casa de mi papá. Ahí en la casa de mi papá, ahí empezó otra era. Nos dieron el privilegio, así se decía en ese tiempo, de que en la casa donde nosotros vivíamos, que era la casa de mi papá, ahí se adecuaron 2 recámaras grandes, 2 cuartos grandes, y ahí se hacían las reuniones. Y en la casa de mi papá duró el salón durante muchos años. Mi papá era el anciano ahora de la congregación. Mi abuelo dejó de ser anciano, bajó un rango menor, y ahora mi papá era el cabecilla de la congregación. Durante muchos años mi papá estuvo sirviendo como el anciano o el principal, y toda la gente que se reunía llegaba, entraba a la casa y entraba hacia el lugar donde se hacían las reuniones. Yo seguía con la idea de que quería yo ser parte de la organización religiosa, no solo como publicador, quería yo llegar a más, quería ser betelita, a escalar más hacia arriba. Por ser hijo del anciano tenía que tener un comportamiento ejemplar. Por eso es que la gente todo el tiempo se volteaba a ver si yo lo hacía bien o lo hacía mal. A la edad de 16 años, con plena convicción, yo me bauticé en la organización de los Testigos de Jehová, pero también fue por mucho temor y miedo. Yo sabía que el Armagedón, la destrucción o el fin del mundo iban a llegar y yo no quería ser destruido.
Y yo quería que cuando llegara esa destrucción me encontrara bautizado y pudiera ser salvo. Esa fue una de las principales razones por las que también he razonado y reflexionado por la cual me bauticé. Éramos la familia ejemplar, la familia del anciano era la principal, la que tenía que dar el ejemplo. Sin embargo, fuimos cuestionados. Después de que se peleó este poder entre mi abuelo y mi papá, llegaron otro tipo de personas y se empezó a cuestionar. Este tipo de problemas hicieron que se fuera rasgando cada vez más. De llegar a la rutina, de ir todo el tiempo, de prepararse, de esforzarse, ya no de corazón, sino porque tenías que ser ejemplo y tenías que hacerlo por requisito y no por amor. Fue entonces cuando me nombraron precursor regular. Lo que tenía que hacer 70 horas mínimas al mes, hablando y tocando las puertas en la calle. Lo que sí es verdad es que no te pagan. La organización de los testigos de Jehová no te paga. Un precursor regular no le pagan. Tienes que aprender un oficio, el que sea un oficio que sea sencillo, pero que te dé tiempo de trabajar lunes, martes, para empezar a salir a predicar miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso domingo. Domingo era muy difícil, muy cansado, pero tenías que hacerlo para cumplir con tu meta en la cual tú habías hecho el compromiso. Poco a poco me fui dando cuenta de muchas cosas. Nosotros recibimos en nuestra casa hace muchos años una ruta de precursores. En la ruta de precursores ahí conocí a diferentes tipos de testigos de Jehová. Algunos años después mi familia sufrió una fractura, hubo problemas familiares muy fuertes por el abuso de poder de muchos hermanos que venían de fuera a querer mandar y se empezó a rasgar las relaciones entre mi familia y entre los hermanos. Yo pedí un cambio a la ciudad de Guanajuato, lo cual sí se me concedió. Bueno, no se me concedió, yo me fui a la ciudad de Guanajuato a servir porque quería irme a otra congregación. Pensé que solamente en la congregación donde estaba, pues nada más me tocaba vivir estas cosas, pero en todas las congregaciones me pasó lo mismo, ¿no? Existía la misma rutina, el hermano bueno, el hermano malo, el que leía, el que no leía, el que era digno y el que era indigno. Bueno, después de que me fui a Guanajuato, regreso otra vez a la ciudad donde estaba. Y fue totalmente diferente, ya estaba rezagado, ya no tenía ganas de ir a la reunión y aparte tenía yo que trabajar. Cuando estuve dentro de la organización sabía que no terminé los estudios académicos y lo que me topé cuando regresé es que tenía yo que trabajar porque yo quise regresarme a vivir aquí a la ciudad donde estaba solo. A partir de que aprendí a vivir solo, empecé a trabajar en lo que fuera. ¿Sí? Me metí a un restaurante, de mesero, de cocinero, lo que yo pudiera hacer para sostenerme, sin estudios académicos completos y enfrentarte a una ciudad. Lo que pasó es que tenía yo que trabajar y empecé a dejar de asistir a las reuniones, dejar de asistir. Y no iba una, no iba otra, de las 3 que habían en la semana, hubo los meses que dejé de ir a todas. Como siempre, empezaron a haber personas que empezaron a interesar. ¿Por qué ya no vas? Y me llamaron para arreglar mi asunto, porque como ya no estaba yendo, ya me estaba comportando de una manera diferente. Tenía yo ya amor al dinero y no tenía yo amor a las cosas espirituales. Me llamaron, pero ¿qué creen? Se quedaron con las ganas. No me expulsaron y no pasaron nunca un anuncio de desasociación en ninguna de las congregaciones. Así es que no estoy expulsado. Nunca experimenté saber qué es estar censurado o disciplinado. Ahora ya, si me ven, pues con el título que me quieran poner, pues estoy fuera dentro de esta organización, pero nunca se quedaron con las ganas de hacerme otro comité judicial. Empecé a dejar de asistir a las reuniones y eso empezó a hacer que trabajara más, que trabajara y que buscara la manera de poder salir adelante y de regresar a la escuela que había dejado. En ese tiempo yo tenía como 19 años y quería yo seguir estudiando porque me gustaba la escuela, quería yo hacerlo, pero tenía yo que trabajar y estudiar. Cuando estabas con los testigos decían que la gente del mundo era mala, que la gente del mundo vivía deprimida, que no tenía esperanza, y la gente de afuera me encontré con que era feliz. Era más feliz que mis tías amargadas que vivían en ese tiempo dentro de la organización. Mi proceso fue distinto. El duelo que viví tuvo sus altas y bajas porque pensé en querer regresar
También había mucho hartazgo, pensé en querer estudiar, empecé a dudar y no cuestionaba en ese momento. Mi familia, gran parte de mi familia sigue dentro y me seguía invitando, pero ya sabían, ¿no? Eras el típico que te estabas enfriando y que pues ya no ibas a las reuniones. Seguí trabajando con los años, traté de completar mi formación académica y posteriormente de que terminé el tema de la comunicación, también me dieron ganas de estudiar medicina general y medicina alternativa y complementaria, que en estos últimos años la seguí practicando y me falta, quedó inconclusa todavía. Antes de la pandemia quedó inconclusa la formación de la medicina alternativa y complementaria. Y todo esto que he aprendido junto con el tiempo, he llegado a muchísimas conclusiones que es por eso que decidí hacer este video, porque quiero dejar en claro mi postura ante la información que yo expongo en los videos. Y una de las primeras cosas que quiero dejar en claro es que no soy activista. No soy activista porque respeto la idea religiosa de cada persona. Por más que yo te traiga miles de pruebas que están a favor o en contra, es tu responsabilidad si tú quieres estar en la organización religiosa que a ti te plazca. No soy activista porque un activista está a favor de un cambio y está a favor de que la gente despierte y haga otra cosa que él considera que es mejor. Como tal, considero a la secta o organización religiosa de los Testigos de Jehová que manipula y que hace tanto daño, tanto psicológica como emocionalmente. Lo que yo pretendo es exponer información tanto de esta religión como de otras más, que es importante conocer el actuar de las personas en las religiones y no cambiarlas de parecer o cambiarlas de idea religiosa. Considero que hablar de política o de religión es un tema de nunca acabar. Por eso es que en este canal no vas a encontrar confrontaciones o que me digas con la Biblia en qué parte dice que se tienen que llamar testigos de Jehová. Tampoco es que esté yo al tanto de estas personas que se nombran ungidos. Estos ungidos, que según su interpretación de la Biblia son los que van a vivir con Cristo, y todavía existen unos, son los que dominan la organización o secta religiosa. La verdad es que yo no estoy ni al tanto de lo que comen, qué se ponen o qué hacen. Desde hace 10 años que yo no me reúno con los Testigos de Jehová, les perdí la pista. Yo soy de la época de donde se utilizaba la Biblia de pasta negra y el cántico de pasta café. Los que fueron testigos en esa época me deben de entender. Es decir, desde hace muchos años yo me desconecté y no sé realmente cómo sean ahora. Ahora ya se conectan por Zoom, ahora ya hay cosas nuevas y realmente no me interesa en lo más mínimo. Considero también que aquí en México hay mucho que tenemos que hacer con respecto a la religión. La religión ha dominado muchísimo a la gente durante muchos años y durante muchas épocas. Estas ambas formas y vistas de diferente perspectiva de la religión hace entender que no toda la gente es igual. No podemos generalizar y decir que todos los testigos de Jehová son iguales. Yo estuve dentro de esa organización y me consta que hay gente con muy buenas intenciones y también lo contrario. Ellos nos decían, no debemos de mezclar el trigo de buena calidad con el de mala calidad. Ellos, siendo testigos de Jehová, se consideran que todos son de buena calidad. Eso es mentira. Tanto hay de mala y de buena calidad, como fuera de la organización también hay de mala y de buena calidad. No vas a encontrar debates, porque entonces si yo me salgo de una organización religiosa porque era fanático religioso, salgo y me convierto en un ex fanático religioso. No le veo coherencia. Hubo un comentario que dijo, a ver, bueno, ya no estás en la organización, pero dinos, ¿cuál es la religión verdadera? Como dicen los testigos de Jehová a sus preguntas, ¿acaso yo lo sé? La religión verdadera es la que a ti te funcione, la que a ti te guste y con la que tú te sientas cómodo, porque al cabo es tu responsabilidad. Y si vas a recibir daño psicológico o vas a recibir bienestar familiar o vas a recibir bendiciones, esa es tu postura y tu responsabilidad. Les pongo el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo tiene 70 años, tiene una enfermedad crónica degenerativa, la cual le ha dejado sin una pierna, le ha dejado 20 años ciego. Y ya en los últimos años ha perdido también
el oído. Lo único que lo mantiene firme es su fe. Todos los días se para, hace su oración, se encomienda a quien se quiere encomendar y es su fe. Él le funciona o le funcionó, él cree que tiene la razón, es su problema. Por eso es que los videos que yo hago los ven testigos de Jehová y no testigos de Jehová y gente que le interesa este tema. Conocer a las personas y respetarlas por la calidad de humano que son, eso es lo que he aprendido durante estos años. Al hablar de esta organización, a veces me entran las emociones porque recuerdo, soy humano, me acuerdo de esas épocas de familia, de campo, de metas, pero no extraño la organización religiosa, ni quiero regresar. Aunque a veces la gente que dice yo nunca voy a regresar es la primera que regrese. Pero al abrir posibilidades te hace estar más seguro. Por eso es que dije, pues no lo sé, algún día volveré con ellos. El mensaje que quiero dejar es que nunca digamos nunca, porque a veces, como dicen en México, el dicho, cae más rápido un hablador que un cojo. Algo importante que también quiero dejar en claro es que yo no soy víctima. No puedo decir todo el tiempo es que soy víctima de los testigos de Jehová. Yo no soy víctima. Tal vez sí fui víctima en su tiempo porque hubo hostigamiento de diferentes formas, pero no quiere decir eso que con el tiempo mi vida siga siendo una víctima. No puedo estar depresivo porque fui testigo de Jehová. No me puedo ir mal en el trabajo porque fui testigo de Jehová. No puedo tirarme en el piso para que me levanten porque soy una víctima. Si existe víctima alguna, pues tenemos que recurrir ante la justicia, y si en España se están levantando, en México seguramente pronto se estará levantando más personas para que hablen acerca de estos casos, que hay muchos que se han quedado ocultos, pero que poco a poco están saliendo a la luz. Sin embargo, no digo que no haya víctimas, hay muchísimas víctimas más, hay diferentes grados, hay víctimas que han sido víctimas totalmente en serio y que han abusado del poder dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y por supuesto que vamos a encontrar a estas personas y vamos a tener que apoyarlas. Porque si ya pasó, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué voy a aportar? En vez de eso, busco ayuda profesional, soy empático y ayudo a esas personas para que puedan equilibrar sus sentimientos y sus emociones. Por eso es que me da muchísimo gusto. En los siguientes videos les contaremos cómo vamos a ayudar a estas personas junto con profesionales que hayan tenido o hayan sufrido de desequilibrios emocionales por parte de organizaciones religiosas. Este tipo de ayuda va a ser para personas que son religiosas y no religiosas, porque los profesionales de la salud no influyen en tus creencias religiosas, solamente influyen en tu equilibrio emocional, físico también. Y es que es entendible. Porque, por ejemplo, cuando perteneces a una comunidad, es tu familia, y cuando eres desterrado, se siente el desprecio de las personas. Por eso es que justifico a algunas personas que se burlan, o se enojan, o tienen un odio, se justifica. Porque hay gente que no debería de estar ahí, pero está abusando de su poder, estando dentro de esa organización. También justifico y apoyo a los activistas que lo hacen con el afán de hacer que la gente entienda lo que ellos sintieron y vivieron en su época. Por parte de este canal apoyaremos a las personas que quieran hacerlo con ayuda profesional, porque todos la necesitamos en algún punto. Después de que lo que hemos vivido en la pandemia, que por cierto el año pasado a mí me tocó sentir los estragos del COVID, y aquí estamos. ¿Qué vamos a aportar a la humanidad? El mundo necesita, lo que decía una persona en uno de los comentarios, el mundo necesita otra cosa que estar viendo a los testigos de Jehová con lupa. No estamos viendo, en mi caso, no estoy viendo lo que hacen los testigos de Jehová. Estoy viendo cómo aportar un granito de arena para que esas personas que han sido víctimas de organizaciones religiosas puedan encontrar o ser más llevadera una carga emocional y un daño psicológico y físico. En algunos de mis videos termino con la expresión de darle las gracias a la organización de los testigos de Jehová. Gracias a ellos aprendí a hablar en público. Gracias a ellos aprendí a leer de una manera fluida. Gracias a ellos pude hablar con personas capacitadas. Aunque hablábamos de diferentes cosas y no llegamos a ningún acuerdo, pero este tipo de cualidades que yo aprendí dentro de esta organización me han servido para muchas facetas en mi vida.
reitero mi profundo agradecimiento hacia la organización cristiana de los Testigos de Jehová, porque gracias a ustedes, gracias a todo lo que me enseñaron durante varios años, sé lo que quiero y lo que no quiero para mi vida.